Bienvenido a la Iglesia del Nazareno Esperanza Viva. Hemos estado en una serie titulada Esto sí sé. Es una serie que se enfoca en la fe cristiana y qué es lo que sabemos de ella. Hemos contestado preguntas en las últimas semanas como ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que la Biblia dice de Dios? El pecado y qué ocurre cuando uno peca y cómo es que Dios trata con uno cuando uno peca. Hoy vamos a tocar el tema, nos enfocaremos en contestar la pregunta, ¿es la Biblia confiable? Y ¿por qué debo de hacerla parte de mi vida cotidiana? Estoy seguro que en algún momento u otro, tú como yo, si eres como yo, has dudado o has tenido una duda interior en la confiabilidad de las Escrituras. Yo creo que todos pasamos por un momento donde nos preguntamos, ¿acaso la Biblia es confiable? ¿Acaso puedo confiar en las palabras que están escritas en ella? Había un tiempo en mi vida que yo tuve que afrontar esa pregunta. Después de aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, después de confesar mis pecados ante Dios y decirle, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito tu gracia, tu perdón, reconozco que necesito una transformación divina de mi corazón y de mi mente. Llegué a un momento a preguntarme, ¿acaso la Biblia es confiable? ¿Acaso lo que contiene es verdadero, es verídico? Es decir, no conozco a ninguno de los autores que escribieron la Biblia y no conozco sus motivos, su propósito en escribirlo. No conozco si es un motivo personal o egoísta. Y la otra cosa de la Biblia, ¿cómo puedo estar seguro que lo que se escribió en el principio es lo mismo que tenemos hoy? O sea, que a través de los años nadie vino y las cambió y puso sus propias ideas y sus propios deseos en ella. Entonces, puedo confiar que no ha sido alterada la Biblia en ese sentido. Entonces, hoy vamos a proveer respuestas a estas preguntas para nosotros. ¿Por qué es importante nosotros contestar esa pregunta? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué es importante para mí contestar la pregunta? ¿Es la Biblia, es las Escrituras confiable? ¿Por qué es importante? Bueno, por esta razón. La Biblia es considerada como la inspirada, infalible palabra de Dios. Es considerada como la inspirada e infalible palabra de Dios. Ahora, mira por qué esto es importante. Si yo no creo eso, si yo no creo que la Biblia es la inspirada, infalible palabra de Dios, entonces lo que va a ocurrir es que uno va a tener dificultad, tú vas a tener dificultad, yo voy a tener dificultad. Si yo no creo eso, vas a tener dificultad. Si tienes dificultad confiando en la palabra de Dios, si tienes dificultad confiando en la Biblia, te aseguro que siempre vas a tener dificultad confiando en Dios. Porque si la Biblia es la infalible y la inspirada palabra de Dios, entonces si yo no creo eso, pues si no creo que es palabra de Dios, siempre voy a tener dificultad confiando en Dios. Y esa es la realidad. Entonces, en buscar respuestas, personalmente, yo descubrí algunas cosas que me han ayudado a mí en confiar en la Biblia. O sea, he puesto ciertas dudas a descansar respecto a lo que llamamos las Sagradas Escrituras,
la palabra de Dios, la Biblia. Entonces quiero compartir 2 o 3 de ellas con ustedes. La primera cosa que descubrí cuando yo estaba afrontando esta pregunta y estaba llegando a fondo, o sea, no simplemente lo dejé así, sino que tuve que afrontar mis dudas. ¿Okay? Mis dudas, las tuve que afrontar. Y con la ayuda de Dios he conseguido respuestas fuertes y profundas que nos ayudan a nosotros. La primera es esta: su transmisión, es decir, la transmisión de la Biblia es verificable. La transmisión de la Biblia es verificable. Los 66 libros, los 39 en el Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo Testamento son verificables. Son escritos que desde antigüedad hasta se pueden ir más allá, más de 1200 años antes del nacimiento de Jesucristo. Uno puede trazar las escrituras hasta bien atrás, y lo que encontramos de las escrituras es esto, que es el único libro escrito en antigüedad, que tiene más manuscritos que son verificables, que van a la antigüedad. O sea, no son manuscritos modernos de, vamos a decir, los últimos 100 años. Estamos hablando de escritos que se han hecho miles y miles de años atrás, verificando la veracidad de las escrituras. Es el único libro. Incluso, miren, hay más de 24,000 escritos que corroboran la existencia original de la Biblia. Más de 24,000. Y esto es importante porque su transmisión, cuando se escribió la Biblia y se pasó de década a década, ¿verdad? De siglo a siglo, su transmisión puede ser trazada, y cada vez, con todos estos manuscritos que existen, más de 24,000 manuscritos de antigüedad, algunos encontrados en Egipto, en Siria, en diferentes partes del mundo antiguo, todos corroboran la exactitud de las escrituras. Más de 24,000. Hay un libro secular, el Iliad, es el único otro libro que tiene escritos que corroboran su existencia de antigüedad, y ese solo tiene un poquito más de 600 manuscritos que corroboran que sí se originó en antigüedad. Pero la Biblia tiene más de 24,000, casi hasta 30,000 manuscritos de antigüedad que corroboran la exactitud, la realidad de las escrituras. Y eso es fenomenal. Eso es tremendo. Y eso significa que no hay ningún otro libro en antigüedad, que tiene la autenticidad que tiene la Biblia. Segundo, es un manuscrito que comprueba la enseñanza que tiene la Biblia. La enseñanza que tiene la Biblia es igual desde el tiempo que fue escrita. En otras palabras, esto nos da la seguridad que lo que se escribió en antigüedad es lo que tenemos hoy. Entonces, con estos miles de manuscritos, así es que funciona cuando es un manuscrito verificable. Entonces se escribe uno, está el original, aparece un manuscrito en Egipto, aparece un manuscrito en Siria o en Saudi Arabia, y esos manuscritos de antigüedad se corroboran con uno de una temprana edad, y se ve si hay algún variante, si hay algo que cambió de esta fecha a esta fecha o aquella fecha con el más antiguo, y se verifican si hay algún variante, y si existe un variante, entonces uno dice, este variante, este cambio se introdujo a tal fecha. Pero fíjese, los variantes casi no los hay. Si hay un variante, es probable de una pequeña palabra, no es un contenido entero que se cambia. Y eso es lo importante de las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es una.
Su transmisión es verificable. Hay gente hoy en día que quiere decir, bueno, la Biblia es la Biblia y eso es y nada más. Está bien, y está bien, tú tienes esa opinión. Pero si hay una persona que tiene duda, como muchos de nosotros que tenemos duda de la veracidad de las Escrituras, nosotros no podemos ignorar la inquietud que existe en nosotros y nosotros tenemos que contestar esa inquietud para que el resto de la vida no andemos con esa duda, tambaleando para aquí y para allá y después diciendo, no estoy seguro si puedo confiar en la palabra de Dios, no estoy seguro si puedo creer lo que dice aquí, no estoy seguro si puedo seguir lo que dice aquí. ¿Sabes por qué? Porque existe duda. Entonces la duda puede ser transformada en seguridad basado en lo que sabemos de la veracidad de las Escrituras. Lo segundo que podemos entender aquí de las Escrituras es que el motivo de los autores es confiable. En otras palabras, el motivo, no tengo ninguna razón por descartar el motivo de los autores, por desconfiar en el motivo de los autores. El motivo de los autores no merita desconfianza. Hay un libro titulado Cold Case Christianity. Y este libro, el escritor es un detective de homicidios que se llama Jim Warner Wallace. Y él escribe respecto a las Escrituras, pero él está creando ¿qué es lo que busca un detective para asegurarse que el testigo es confiable? El testigo, el que está dando su testimonio, es confiable. Puedes confiar en ese testigo porque no te va a mentir. Y él enumera varias cosas. Él dice, lo que hace un testigo confiable, primeramente, es que el testigo estaba presente. Estaba ahí cuando ocurrió. Lo vio con sus propios ojos, lo experimentó con su propia vista, con su propia vida. Lo experimentó, estaba presente. El testigo ha sido preciso y honesto en el pasado. O sea, su patrón ha sido uno que es verificable y lo que ha dicho es verdad, no hay motivo para desconfiar en eso. O sea, ha sido honesto y preciso con lo que ha dicho. Tercero dice, hay evidencias adicionales para sus reclamos. En otras palabras, él está haciendo un reclamo, está dando su testimonio, y su testimonio es verificable por otras personas y por otras evidencias a su alrededor. También dice, si tienes motivo y miran a ver si tiene motivo para mentir. Entonces, si no hay motivo para mentir, o sea, buscan a ver si esta persona que está dando testimonio tiene motivo para mentir. Entonces él aplica este filtro a los escritores de la Biblia. Y él sigue, pero también hay motivos que nos dan evidencia de un testigo que no es creíble. Un testigo que no tiene credibilidad, que nos hace dudar de su credibilidad. Y él dice, si existe lujuria, si existe lascivia en esta persona, eso es una bandera roja que nos da indicación que, espérate, aquí hay motivo. Okay. Si hay poder, si la persona tiene poder o abuso de poder, entonces él dice, aquí hay que tener cuidado porque quizás hay un motivo a fondo de lo que está diciendo. Y después dice, si hay avaricia o si hay codicia en este testigo, entonces tenemos que tener cuidado porque su testimonio probable no es creíble. Entonces, ese es el filtro que se usa y se aplica a los escritores de las Escrituras. Y no existe, escúchame bien, no existe evidencia que los autores del Nuevo Testamento tuvieron estos motivos negativos que crea duda de su testimonio. Adicionalmente, no es lógico, escúchame bien, no es lógico que ellos invirtieran
se inventaran la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y que divulgaran alrededor del mundo conocido que vivió un hombre que se declaró el Hijo de Dios y ser igual a Dios, que vivió entre nosotros, que fue crucificado, fue sepultado y después levantó de entre los muertos y vivió entre nosotros y siguió haciendo milagros, y se levantaron muchos muertos también. Ellos no divulgaron una mentira. Ellos no se inventaron una mentira. Y morir por una mentira. Según la historia real, secular, hay escritos que trazan la vida de los apóstoles y declaran que cada uno de ellos murió una muerte terrible por declarar que Jesucristo vive, por declarar que Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, vino aquí a la tierra para ayudar al ser humano reconectar con Dios y reconciliarse con Dios, recibir el perdón de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios y el favor de Dios. Fue crucificado, sepultado y resucitado. Por eso ellos murieron. Su motivo, el motivo de los autores de la Biblia, no nos da ningún mérito para nosotros desconfiar en su palabra. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por un personaje mítico. Entonces es la segunda. El motivo de los autores es confiable. Hay otra pregunta, otra respuesta a esta pregunta. ¿Puedo confiar en las Escrituras? Es esta. Los seguidores de Jesús consideraron la Biblia auténtica y autoritaria. Auténtica y autoritaria. Creían verdaderamente que lo que estaba escrito y lo que se había transmitido es verdaderamente la palabra inspirada de Dios. Ellos lo creían con todo su ser, lo creían con sus huesos, con su mente, con su intelecto, con su energía. Lo creían de todo corazón. Los primeros cristianos citaban y transmitían lo que tenemos hoy como lo que decimos la Biblia, las Sagradas Escrituras. Los evangelios fueron escritos por personas que experimentaron la vida de Jesús de primera mano. De primera mano. Experimentaron su vida, experimentaron su crucifixión, experimentaron su sepultura, experimentaron su resurrección y escribieron de ella. Es tremendo. Uno de los escritores es Lucas, que era un médico por profesión. Era médico, así como un doctor, como el médico que tú vas a ver en la clínica o el hospital, como los médicos que tú encuentras ahí en Santara, en el salón de emergencia. Era un médico verdadero. Pero mira lo que hace Lucas. Lucas fue muy amigo de Pablo, fue un discípulo de Pablo. Llegó a conocer a Pablo y su vida fue transformada tremendamente. Pero mira lo que dice Lucas en el primer capítulo de Lucas 1 al 4. Dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como los han transmitieron. Déjame empezar otra vez. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio, fueron testigos
presenciales y servidores de la palabra. Porque Lucas está diciendo, hey, muchos han intentado esto, así como lo hicieron aquellos que estaban junto con Jesús, anduvieron con Jesús y experimentaron a Jesús. Después él sigue, él dice, por lo tanto, yo también, en otras palabras, yo también me propuse hacer una investigación de todo lo que ha ocurrido respecto a este hombre, Jesucristo. Y dice, excelentísimo Teófilo, era un oficial. Le dijo, habiendo investigado todo esto, o sea, ya él dice, ya yo investigué todo esto, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen. En otras palabras, fui a la gente. Fui y hablé con la gente que experimentaron esto de primera mano. Fui y hablé con aquellos que vieron a Jesús con sus propios ojos. Fui y hablé con aquellos que tocaron a Jesús con sus propias manos. Fui allá. Lo investigué desde su origen. Y he decidido escribírtelo ordenadamente. Para que llegues a tener, escúchame bien, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Para que tú estés 100% seguro que lo que se te ha dicho, lo que se te ha enseñado es verdadero. No es mentira, no es un mito, no es un cuento, no es un juego, es la pura verdad. Pues alabado sea Dios. Y mira lo que dice Juan. Primera de Juan 1:3 dice, el apóstol Juan escribiendo aquí dice, les anunciamos lo que hemos visto y lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Óiganme, les comunicamos a ustedes, les escribimos a ustedes lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, lo que nosotros hemos oído con nuestros propios oídos. No es nada inventado. Lo hemos experimentado y se lo comunicamos para que ustedes también tengan esta plena confianza y comunión con nosotros y con Dios. Mira lo que dice Segunda de Pedro 1:16 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder. Mira lo que dice aquí. No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. No es una superstición, no es un cuento, no es una mentira. Es la verdad. Sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Lo que tenemos aquí de los escritores no es un mito, no es un cuento, es la verdad. No es una leyenda. Es la verdad. Relataron lo que vieron, lo que vivieron, lo que experimentaron, lo relataron tal y como lo experimentaron. ¿Sabes qué? Si tienes dificultad confiando en la Biblia, siempre tendrás dificultad confiando en Dios. ¿Escuchaste? Si tienes dificultad confiando en la Biblia,
siempre tendrás dificultad confiando en Dios. No le vas a creer. No le vas a creer. Los 66 libros de la Biblia, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, todos nos revelan sin error la voluntad de Dios para con nosotros. Sin error. Entonces, y ¿sabes qué? Contienen todo para nuestra salvación, para nuestro diario vivir y para nuestra salvación. Es la sagrada palabra de Dios. Entonces, si es así, podemos confiar en ella. Si es así, podemos confiar en ella. Si es así, la puedes aplicar a tu vida cotidiana. ¿Okay? Ahora, ¿podemos confiar en ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, déjame darte unas razones más. Número uno, porque su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Su palabra es confiable, es verdad. Escúchame, no se le puede ofrecer al mundo un evangelio, si viene de fuentes corruptibles. No se puede ofrecer un evangelio al mundo si viene de fuentes corruptibles. O sea, si su origen es falso o es corruptible, es decir, que no es correcto, no tiene fallas, tiene graves errores. No podemos ofrecerle al mundo un evangelio que es corruptible en esa manera. O sea, no se puede ofrecerle al mundo unas escrituras que son corruptibles y variables, o sea, que no tienen sentido. Te dice una cosa en un lado y te dice otra cosa en otro lado, o sea, y se contradicen. Y la Biblia no es así. No se puede ofrecer al mundo la verdad si sospechamos de errores por todas partes. No podemos decir, esta es la verdad, y al fondo nosotros decimos, pues tiene error aquí, tiene error acá, tiene error por allá. O sea, su palabra es verdadera, es confiable. La Biblia es mucho más que un mito, es mucho más que cuentos, es la palabra de Dios transmitida por autores humanos por toda la humanidad. Mira lo que dice aquí en el libro de Salmos 119, versículo 89, dice, tu palabra, Señor, es eterna y es firme en los cielos. Mira lo que dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el mensaje de Dios no es de origen humano. El mensaje de Dios origina con Dios. Es lo que está diciendo Pedro aquí. El mensaje de Dios no es un hombre inventándolo para expulsar adelante o exponer adelante su propio motivo y su propio deseo. El mensaje de Dios no es un ser humano que declara, esta es la palabra de Dios para lograr algo personal. Un motivo, un egoísmo personal, un deseo personal. No. Y eso debe ser, en tiempos modernos eso se escucha cada ratito. Que alguien le dice a otro, oye, aquí está aquel caballero que está caminando y se hace pasar por un gran siervo de Dios. Y viene a la iglesia fielmente y ve a la joven que se sienta allí al lado. Ya le está echando ojo por un tiempo. Y un día se acerca y le dice, te voy a dar una profecía, Dios me dijo que te cases conmigo. Sí, Pepe.
Y Dios me dijo que huya de ti lo más rápido posible. Sí, porque hay muchos que usan la palabra de Dios para sus propios deseos y sus propios motivos. Y aquí Pedro está diciendo, mira, la profecía origina con Dios. Lo que Dios quiere declarar, lo declara y lo declara de una manera que envuelve a toda su humanidad. No es solo para, ¿me explico? Es algo que Dios pone en movimiento para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Según de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa que Dios es el origen. Dios es quien le da vida a su palabra. Dios es quien la motiva. Y dices, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Lo que nos dice. Entonces, su palabra es verdad. Cuando Jesús enseñaba, hizo más de 40 referencias al Antiguo Testamento. Sí, él hizo más de 40 referencias al Antiguo Testamento, y cada vez que hacía una referencia al Antiguo Testamento lo declaraba como verdad, lo declaraba como una historia verídica y verdadera. No como un cuento, no como un mito, no como una idea así, quizás la tomes o no la tomes. Cuando él citaba el Antiguo Testamento, lo citaba como una gran verdad. Y eso es lo que hacía. Jesús hizo referencia a diferentes cosas del mundo. Él hizo referencia a la creación del mundo. Él hizo referencia al gran diluvio. Jesús hizo referencia a la ciudad de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por fuego. Él hizo referencia a Jonás y el gran pez que se lo tragó. Él hizo referencia a estas historias antiguas, y también hizo referencia de Caín y de Abel. Caín que estuvo tan molesto con su hermano de sangre, estuvo tan molesto que lo mató. Y Jesús no consideró a ninguna de estas personas como mitos, como historias fantásticas o fabricadas. No, Él las consideró como reales. Eso es tremendo. Para Jesús, la Biblia, el Antiguo Testamento, fue inspirado e infalible palabra de Dios. Así es que la consideró Jesús. ¿Cómo es que tú la consideras? Y esto es importante. ¿Tú sabes por qué es importante? Porque si tú no crees, si no confías en la palabra, en la Biblia, siempre tendrás dificultad confiando en Dios. Si no confías en la Biblia, tendrás dificultad confiando en Dios. Y esa es la realidad. Mira, el argumento que dice, yo no confío en la Biblia, pero creo en Dios. ¿Dónde encuentras entonces las palabras de Dios? ¿Dónde las encuentras? Si no confías en la Biblia, entonces lo que estás diciendo es que nada de lo que hay aquí es verdadero. Y no informa mi vida. Y no hay instrucción para mi vida. No es congruente, escúchame bien, no es congruente que tú digas, creo en Dios, pero no creo en la Biblia. ¿Dónde vas a encontrar su instrucción? ¿Dónde vas a encontrar sus respuestas para tu vida? ¿Dónde vas a encontrar su consuelo, su consejo? ¿Dónde vas a encontrar lo que Dios piensa del pecado que tú cometes? ¿Dónde vas a encontrar lo que Dios piensa cuando tú mientes? O cuando tú te sientes solo. O cuando tú tienes duda de tu eternidad.
¿Qué es lo que va a pasar contigo cuando tú mueras? ¿Dónde vas a encontrar estas respuestas? ¿Dónde? O sea, no es congruente que tú digas, creo, pero no creo. Entonces, es ese asunto, ¿no? Es lo que entendemos de esta realidad. Su palabra es confiable, es verdad. Segundo, su palabra nos guía, su palabra nos guía. Podemos confiar en la Biblia porque no solo es verdadera, sino que también nos guía, nos instruye, nos aconseja, nos guía. E incluso Jesús dice, el Espíritu Santo te guiará en toda la verdad. Es lo que dice, en toda la verdad que se ha declarado, te va a guiar, nos guía. Toda verdad conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí en Salmo 32:8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y valeré por ti. Es lo que nos dice Dios. Ese es Dios hablando. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la instrucción de Dios? ¿Dónde vamos a encontrar el camino de Dios, el camino de seguir? En su palabra. En su palabra. O sea, no lo puedes desconectar de Dios. Mira lo que dice Salmo 119, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es Dios diciéndonos, hey, mi palabra te va a guiar, mi palabra es una lámpara a tus pies, mi palabra te va a dejar saber dónde es que tú estás parado, te va a dejar saber si tú estás bien o estás mal. Y no solo eso, mi palabra va a iluminar, va a alumbrar el camino por donde anda. En otras palabras, por aquí está el faro, anda por aquí. Mira, te alumbro el camino, este es el camino, esa es la palabra de Dios, te alumbra el camino. Es lo que nos dice. Si en su palabra encontramos consejo para nuestras relaciones, tu relación con tu pareja. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a tu relación con tu pareja. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a tu relación con tus hijos. Hay grandes consejos aquí en la Biblia en cuanto yo debo de criar a mis hijos, cómo debo de compartir con ellos, cómo debo de compartir con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, cómo debo de tratar con ellos, incluso cómo es que debo de tratar al prójimo, cómo es que debo de resolver conflictos. Hay mucho en la Biblia que podemos encontrar al respecto. Hay mucho en la Biblia que nos habla nos da principios, nos da grandes principios de cómo debo de montar un negocio, cómo debo de tratar a mis clientes, cómo debo de manejar el dinero, cómo es que puedo montar un negocio que honra y glorifica a Dios. Hay mucho en la Biblia. O sea, nos guía, ese es el punto, nos guía. Es la verdad, pero también nos guía. Hay otra cosa más que necesitas entender de la Biblia. La Biblia, su palabra nos revela el camino de salvación. Su palabra nos revela el camino de salvación. Para todos nosotros podemos decir muchas cosas de las Escrituras. Podemos hablar de todos los beneficios que recibimos de las Escrituras, de todo lo que nos enseña, de todos los consejos, o sea, para la vida cotidiana. Podemos hablar de todo esto. Es lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Nos dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Con este fin, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, hay tanta instrucción y hay tanto beneficio que tú y yo le recibimos para nuestra vida cotidiana, pero la Biblia va mucho más allá de eso, más allá, de principio a fin. La Biblia contiene todo lo necesario para que tú seas salvo y yo sea salvo. Mira, desde el principio en el libro de Génesis, las Escrituras nos dicen que Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos al ser humano a nuestra semejanza e imagen. Eso es lo que dijo Dios. Y tú sabes lo que eso, hay dos palabras ahí significativas. Hagamos al ser humano. Esa es la primera, hagamos. La segunda es esta, a nuestra.
Okay. Eso indica que Dios no está solo. Eso indica que Dios Padre está en sagrada y eterna comunión y comunidad con sí mismo, con Hijo y con Espíritu. Y Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra. Ahí hay una eterna comunidad que existe. Y cuando Dios hace el hombre, Él está diciendo, ahora el hombre, el ser humano es parte de esta sagrada e íntima comunidad. Y el hombre peca. Satanás viene y tuerce las palabras de Dios e incita al ser humano a pecar contra Dios, a desobedecer a Dios, a tal grado que esa comunidad que existía, comunidad significa que estamos conviviendo, que formamos parte de una unidad compuesta, no hay rotura, no hay división. Y esa comunidad se rompe cuando el hombre desobedece. Pierde esa intimidad. Cuando el hombre peca, huye de Dios, se esconde de Dios. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. Corre de Dios y se esconde. Y un poquito después, no solo se rompe la comunidad con Dios, pero se rompe la comunidad sagrada también que existía entre el ser humano y el ser humano. Caín, por celos, por envidia y coraje, mata a su hermano. Y ahora hay enemistad entre los seres humanos. No solo existe enemistad entre Dios y el hombre porque se rompió la comunidad, ahora se rompió la comunidad y la comunión que existe entre el ser humano y el ser humano. Pero Dios le dice a Satanás, de la semilla de la mujer van a ser uno que te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y a través de los siglos Dios ha enviado hombres y mujeres para comunicar su mensaje de salvación hasta que llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de Jesús, el Hijo de Dios que nace por la Virgen María, camina entre los hombres, demuestra la gracia y el favor de Dios hacia los hombres, muere por sus pecados, es crucificado, sepultado y resucitado con gran poder sobre el pecado y la muerte y vence el diablo. Y esa mordida del talón es la muerte, pero esa aplastada de cabeza es la resurrección con poder y el vencimiento del maligno y del diablo. Todo lo hace para tu salvación y mi salvación. Todo lo hace porque Dios no puede ver que su creación esté fuera de la comunidad. Él desea que el ser humano vuelva a estar en una comunidad sagrada e íntima con Él. La Biblia contiene todo lo que tú necesitas y yo necesito para nuestra salvación. Es lo que nos dice las Escrituras. Mira lo que dice aquí Pablo al respecto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 al 3 dice, mediante este evangelio son salvos. Si se aferran, escucha bien lo que dice aquí, si se aferran ¿a qué? A la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Mira lo que dice Romanos 10, 9 al 11, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice las Escrituras. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Mira lo que dice Hechos 4:12. Dice, de hecho, en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es la palabra de Dios. No me vayas a decir, yo creo en Dios, pero no creo en las Escrituras. Es incongruente. Porque la realidad es que si tienes dificultad creyendo en la Biblia, siempre tendrás dificultad creyendo en Dios. Y aquí la palabra de Dios contiene todo lo necesario para tu salvación y mi salvación. Si no has recibido a Jesucristo, hoy tienes una gran oportunidad de decir, yo creo en ti, Señor. Yo abro mi corazón y reconozco que te necesito. Reconozco que necesito tu perdón y tu salvación. Espero que así sea contigo. Hey, en conclusión, bien sencillo. ¿Es la Biblia confiable? ¿Es la Biblia confiable? A mí me consta que sí. Y te digo, si somos honestos, yo creo que todos nosotros en algún momento u otro hemos dudado. Esa historia de que llovió fuego del cielo y consumió estas dos ciudades, ¿eso es verdad? Oh, me parece fantástico. Pues Jesús mismo hizo referencia a ellos. Esta historia de un diluvio que consumió la tierra, esto es verdad. Me suenan fantásticas. Jesús habló de ellas. O sea, si no confío en la Biblia, siempre tendré dificultad creyendo en Dios. La Biblia es confiable. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos en este día. Gracias te damos por tu palabra. Es verificable. No hay motivo para nosotros dudar de la transmisión y del testimonio de los escritores. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos guía y nos provee todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor. Amén.